No soy médica veterinaria y tampoco soy microbióloga, pero sí soy experta en Snowwa y en Brisa, mis dos preciosas gatas que fueron diagnosticadas como positivo calicivirus, un virus que da en los felinos y que pertenece al mismo orden taxonómico del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Esta historia empieza en enero del 2018, cuando mi esposo y yo estábamos viviendo una temporada en la ciudad de Villavicencio Meta, en los llanos orientales colombianos, con nuestros dos gatos que habíamos llevado desde Bogotá, Chatrán el macho y Brisa la hembra, a los cuales habíamos adoptado años atrás. Durante el 2017 en Villavicencio logramos rescatar varios gatos de la calle y ser hogar de paso para varios felinos, a los cuales les encontramos familia adoptante. Sin embargo, en enero del 2018 acogimos a Snowwa, una hermosa gata blanca de ojos azules que nadie quiso adoptar por su comportamiento. Tenía una impronta muy agresiva y salvaje, no por ella, sino porque los humanos la habían maltratado en las calles, lo que dificultaba que las señoras quisieran acogerla como compañera para sus niños. Así que nos devolvieron a la gata en 2 oportunidades. Y en la tercera oportunidad, la señora que sí quiso adoptarla la perdió. Así que tuvimos que ir hasta ese otro barrio, buscarla durante 3 días, poner carteles, dar aviso con los vecinos hasta que la encontramos. Entonces decidimos no dejársela a la señora y más bien tenerla con nosotros, pues sentíamos que nadie era muy confiable para que la adoptaran. Así fue como a troncas y mochas Snowwa se quedó con nosotros teniendo tan solo 4 mesecitos de edad. Cuando Snowwa tenía 7 meses, empezó a tener su primer celo, así que programamos la cirugía de esterilización que se llevó a cabo satisfactoriamente. Pero luego de esta cirugía, ella empezó a no comer. Hacía extraños movimientos con su patica hacia la boca, más o menos como así, como si le doliera comer. La llevamos a un primer médico y nos dijo que era una gingivitis. Nos recetaron prednisolona por unos días, pero la gatica no mejoraba. Le costaba comer el concentrado, que son las pepitas duras que todos conocemos que le administramos a los gatos. Así que fuimos a otra veterinaria y allí le practicaron inicialmente las pruebas rápidas de VIH felino y de leucemia. Y en el parcial de leucemia se visualizó una ligera línea rosada. Una veterinaria recomendó un examen más profundo de calicivirus. Se le practicó y efectivamente dio positivo calicivirus. Así que por obvias razones tuvimos que someter a las mismas pruebas al macho Chatrán y a la hembra Brisa, quienes habían compartido espacios con Snowwa y tenían alto riesgo de ser contagiados. El macho Chatrán salió negativo en aquella época y la hembra Brisa dio positivo, habiendo sido vacunada todos los años y sin falta contra la rabia, triple felina y leucemia, pero aún así su sistema inmunológico no resistió y se vio afectada por el virus. Lógicamente, creemos que en una pelea que se presentó entre Brisa y Snowwa, donde Snowwa le enterró una uña en la cabeza a Brisa, pues fue ahí donde se presentó este contagio. Un contagio muy directo, pues esa uña de Snowwa tenía una herida e ingresó directamente en la piel de Brisa. Fue como una inyección directa del virus, a tal punto que en esos días Brisa tuvo un hongo que le tumbó los pelos de la cabeza y tuvimos que hacerle varios baños con el champú Miclor Pro y aplicarle el antipulgas Revolution para que se le quitara el hongo y volviera a crecerle el pelo. Obviamente, luego de un raspado que le hicieron en la cabecita para determinar qué tipo de hongo era y qué tratamiento iba a funcionar. Pero luego de que las gatas fueron diagnosticadas como positivas a este virus,
la vida por completo nos cambió y se nos complicó. Entendimos que ser hogar de paso para los animalitos de la calle tiene muchos, pero muchos riesgos para las mascotas que ya tienes en casa, y que cada vez que ingresas una mascota nueva al hogar debes realizarle todas las pruebas y no dejar que comparta espacios, agua y comida con los otros animales hasta que estés muy seguro de que no tiene alguna enfermedad contagiosa. En el 2018 los médicos veterinarios nos recetaban mucha prednisolona, que es como un inmunosupresor, como un dormidor del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es como la alarma de un carro, y lo que hacía la prednisolona era apagar esa alarma que estaba completamente en descontrol y sobrereaccionando a las bacterias de la boca. Este medicamento se le daba para que las encías de la boca no se les inflamaran y ellas pudieran comer, ya que el síntoma más común en el calicivirus es la inflamación de las encías, ya que en la boca está la mayor cantidad de bacterias en las mascotas, y como ellos no tienen pues la inteligencia y la habilidad de cepillarse los dientes, pues se llenan de muchas bacterias. Y un sistema inmunológico en descontrol sobrereacciona a las bacterias de la boca e inflama las encías hasta destruir por completo la boca del animalito. En últimas, lo que hace realmente el calicivirus es descontrolar y desajustar la alarma del cuerpo, que es el sistema inmunológico, generando como una superalergia que sobrereacciona y agrede al propio cuerpo. Si ellos pudieran cepillarse los dientes, no morirían por la gingivitis, alargarían su esperanza de vida, tan solo por ese simple hábito. Así que nosotros, como cuidadores, teníamos que buscar la manera de mantener sus bocas limpias y sus encías desinflamadas todo el tiempo, para que ellos pudieran comer y no murieran de anemia. Inicialmente nos recetaron la prednisolona, pero también nos dijeron que a largo plazo este medicamento generaba problemas renales y además dormía mucho el sistema inmunológico, y la idea no era dormirlo, sino regularlo y equilibrarlo. Así que optamos mejor por la medicina homeopática alemana, como lo es el Traumel, que ayuda a desinflamar encías, y el Engistol, que equilibra y regula el sistema inmunológico de los gaticos. Estos medicamentos se los administramos en pastillas. Triturábamos las pastillas con una cuchara y las revolvíamos con crema de leche para que así ellas se las lamieran fácilmente y se las comieran fácilmente. También le realizamos a las dos gatas protocolos con inyecciones por varios días y en diferentes periodos. Protocolos con interferón, Infervac, Inmul, Inmunair e incluso Virbagen. Todo esto para estimular el sistema inmunológico y así darles una mejor calidad de vida. Por cierto, estos protocolos son costosos y nos tocaba todo por nuestra cuenta, ya que actualmente no hay seguros médicos que cubran todo este tipo de procedimientos para las mascotas. Las dos gatas necesitaron en varias ocasiones el proceso de profilaxis, que es la limpieza de sus dientes y la extracción de alguna de sus piezas dentales, y para ello se necesitaba sedarlas y someterlas al procedimiento que no se puede realizar si están despiertas. Por cierto, las profilaxis tampoco son económicas, son muy costosas. En cada sedación nos tocaba firmar el consentimiento y las responsabilidades en caso de que ellas fallecieran. En una de estas profilaxis, Snowa entró en un paro cardiorrespiratorio. Lo recuerdo muy bien porque fue un viernes 13 de septiembre del 2019 con la luna llena en Piscis. Gracias a Dios, en ese momento la doc pudo reanimarla con adrenalina y estuvo hospitalizada por unos 3 días.
Por cierto, también cada especialización costaba bastante. Con la comida, ellas no podían masticar las pepitas del concentrado por la sensibilidad de las encías, porque estas pepitas son duras. Así que en un principio iniciamos triturando el concentrado con una piedra hasta que las pepitas quedaran hecha polvo, y luego lo combinábamos con leche caliente hasta crear una especie de puré o papilla de concentrado para gato. También probamos con pechuga cocida, pechuga cruda, carne de cerdo molida, carne de res molida. Todas estas eran alternativas a la comida húmeda enlatada, porque inicialmente no teníamos dinero para esta presentación de comida tan costosa. Luego nuestra economía fue mejorando y pudimos añadir estas latas de comida húmeda al menú. Nuestra gata Snowwa optó por la carne cruda de pollo y de cerdo. Sin embargo, en algún momento tuvimos que darle hígado y vísceras, así como el suplemento de hierro llamado Hemolitan, pues estaba muy baja de glóbulos rojos, muy anémica. Y nuestra gata Brisa optó por la comida húmeda enlatada, que es más costosa, y por el pollo asado o cocinadito en salsa. Como se pueden dar cuenta, les probamos de todo, pues cada una de ellas tenía gustos y apetitos diferentes, pero tenían el mismo problema: no podían comer concentrado en pepitas duras porque les lastimaba las encías inflamadas. La limpieza de la boca consistía y consiste en limpiarles con productos de enjuague bucal a base de clorexidina y de caléndula luego de cada comida. Luego de esto se les aplica un gel bucal que reconstituye las encías. Todos los días y después de cada comida, porque si la boca está llena de bacterias, ellas empiezan a babear, y el manejo de estas babas, ensuciando sus cuerpitos y ensuciando toda la casa, es tremendo, porque ellas no pueden limpiarse y asearse su cuerpo como lo hace cualquier gato, porque les duele la boca, y aparte están babeando constantemente a tal punto que mantienen sus colitas y patitas sucias. Por eso, los pañitos húmedos fueron el mejor aliado para mantener su limpieza. Pero como en el caso de Snowwa, era mucho más intenso en cuestiones del babeo, yo tenía que bañarla casi todos los domingos, mantenerla con babero y buscar ropa enteriza para que ella no se ensuciara su cuerpito. Sin embargo, hubo ocasiones en que su cola se llenó de ácaros y de alergias por la misma suciedad de sus babitas sobre su cola. Como pueden darse cuenta, no solo se trataba de administrarle medicamentos, sino de toda una clase de rituales diarios para sostenerlas con una vida digna. Las inyecciones, las profilaxis y el costo de estos protocolos eran lo de menos. Lo más complicado era la enfermería y los rituales diarios de aseo, porque a veces no se cuenta con el tiempo o estás muy cansado, pero aún así tienes y quieres hacerlo por amor a ellas. La dificultad más grande con Snowwa no era que tuviera un sistema inmunológico más débil que el de Brisa, era su impronta psicológica, ya que era una gatica rescatada de la calle y traía consigo una impronta temerosa, nerviosa, miedosa, agresiva y violenta, porque los humanos la habían maltratado. Así que con ella fue mucho más difícil porque me gané muchísimos aruñetazos. Lógicamente, con el tiempo su carácter se fue aplacando, se fue domesticando y fue confiando un poco más en los humanos, pero a veces conservaba ese temor y ese salvajismo. Brisa es diferente porque es físicamente más fuerte y porque no tiene esa impronta, todo lo contrario, es muy consentida y tierna, así que con ella el tema de los medicamentos ha sido mucho más fácil. Sin embargo, Snowwa disfrutaba mucho del baño con agua calientita, mientras Brisa hace mucha más fuerza y se resiste mucho al baño.
Así que bañar a Snowa era mucho más fácil que bañar a Brisa. Cada una tenía su pro y su contra. Aparte de todo esto, de las gatas hembras, teníamos la variable del gato macho, de Chatrán, el mayor. Él ya había sido diagnosticado desde hacía mucho antes de que existieran las dos gatas con deficiencia renal. Y desde que se le descubrió, él comía únicamente o come únicamente comida renal, que es un concentrado en pepitas normales, pero con función renal, como el KF de Hills, el Propran renal o el Equilibrio renal o el Beflight renal o el Royal renal. Bueno, hay muchas marcas para función renal. Él funciona perfecto con esta comida especial, que por cierto es muy pero muy costosa. El problema con sus hermanitas era que ellas siempre intentaban comer la comida de él, dejándole babeado e infectado toda su tacita de pepitas. Así que nos tocaba esconderle a él su comida y administrárselas cada tanto. Así que se podrán imaginar, unos chillando por una cosa, las otras babeando, los otros estresando por aquí, por allá. O sea, era una situación realmente estresante, esas tres variables de los tres gatitos enfermos. Con el agua también había problemas porque teníamos y tenemos que estar cambiando el agua cada vez que ellos consumen agua para que el virus no circule entre ellos. O sea, el manejo del agua también es complejo. Como se pueden dar cuenta, manejar todas estas variables era muy difícil y todavía es muy difícil. Snowa finalmente partió al cielo de los gatos un 25 de agosto del 2022 a los 5 años de existencia. En ese año 2022 ella había tenido varios sangrados de su boca, tenía la lengua ya muy lastimada, como rajadita, segregaba sangre con tejido y su última doctora había detectado células escamosas en su boquita, lo que indicaba un cáncer bucal, por lo cual nos recomendaron ir con un médico especializado en oncología veterinaria. Pero tan solo la consulta con este médico oncológico ya valía mucho dinero y en ese momento no contábamos con ese presupuesto. No contábamos con el presupuesto para la cita con el médico oncológico, ni para los exámenes que nos iba a recetar, ni para los tratamientos de quimioterapia a los que se iban a someter a la gata, por lo que decidimos continuar con sus medicamentos normales, Engistol y Traumel, hasta que la vida dispusiera de ella. Se la entregamos a la madre naturaleza. Todo era como si a un enfermo de SIDA le diagnosticaran de repente cáncer. Podemos sobrevivir con un SIDA a base de los medicamentos, pero para el cáncer esto sí ya no había solución. El cáncer era fulminante. 2 días antes de la muerte de ella había recibido un antiinflamatorio normalito que le administraban casi siempre en los episodios en que tenía mucha inflamación en las encías y que no podía comer. Aparentemente ella estaba estable, pero dejó de comer todo el fin de semana. Así que el lunes la llevé al veterinario, quien le administró el antiinflamatorio. Sin embargo, ella no tenía sangre suficiente o glóbulos rojos para procesar ese antiinflamatorio. Así que le dio un choque sistémico, murió de un choque sistémico porque no pudo absorber y procesar este antiinflamatorio. Esa mañana que ella murió, amaneció muy débil, no podía caminar. Estaba súper débil, estaba tumbada, empezó a tener como unos espasmos y durante media hora estuvo con esos espasmos y estuvo convulsionando. Sus ojitos azules se le agrietaron como si fuera un vidrio roto, se le rompieron. Tuvo 3 exhalaciones y en la última sus ojos se tornaron, sus pupilas se dilataron, se tornaron de color negro. Y finalmente pues Snowa partió. No se imaginan mi dolor y la impotencia tan grande
porque había luchado muchísimo por salvar su vida y no había podido salvarla. El cáncer bucal que desarrolló fue muy letal y en menos de 4 meses de haber sido detectado se la llevó. Desde que se lo diagnosticaron sabíamos que era como si a un paciente de SIDA le hubieran dicho que había desarrollado cáncer. Era una batalla muy pero muy difícil de luchar, incluso para personas como nosotros con escasos recursos, y que dimos hasta lo imposible y que nos endeudamos con los bancos para poder sostener la vida de nuestros gaticos con dignidad. Sobre el duelo y la tristeza, debo confesarles que es muy grande, hondo y profundo. Es como si perdieras a otro ser humano. Además, es solitario y es incomprensible por parte de otras personas. Nos sentimos absolutamente solos en ese dolor porque para los demás es como una noticia más superficial, mientras nosotros estábamos sumidos en una tristeza tremenda, en una depresión muy tremenda. El primer mes fue realmente muy difícil. Únicamente me sentí más tranquila cuando pude hablar con los médicos veterinarios, porque sentí que solo ellos podían entender ese dolor, y fue hablando con su última médico veterinaria que la asistió que me sentí como más aliviada y como comprendida. Así como viendo programas sobre duelo de mascotas, esa fue como una forma en que pude volver a reanimarme de ese dolor. Sobre el tema del entierro de la mascota con las funerarias, pues fue también una total decepción, pues los planes que venden actualmente son completamente ridículos. El plan más económico, donde se les incinera en colectivo con otros animales, no entrega cenizas. Y el plan más caro, donde se les incinera individualmente, sí incluye cenizas, pero no entregan una prueba, un video, donde pudiésemos constatar que efectivamente son las cenizas de ella. Tampoco nos indican que en determinado lugar es donde van a quedar las cenizas de ellos. Entonces no hay un sitio donde ir a llorarlos o donde ir a visitarlos, por decirlo así. No hay un ritual, es como basura, como que le dan el mismo tratamiento que le dan a la basura. Así que finalmente decidimos ir hasta un terreno de un amigo, un terreno privado a las afueras de la ciudad, y enterrarla allí. Todo esto tuvimos que gestionarlo muy rápidamente y con el dolor en el pecho. Llevamos una palita, compramos la pala, cavamos en la tierra y pues allí enterramos a nuestra amada Snowa, que muy de vez en cuando vamos hasta ese lugar y la visitamos. Luego de esto tuve varios sueños con ella. De hecho, el mismo día que murió soñé que ella estaba como recién bañadita, toda limpia, pero estaba mojadita, el pelo mojadito, y que ella estaba muy feliz comiendo pollo con ansias y con alegría, comiendo pollo como si tuviera la boca fuerte. Ese sueño me dio gran satisfacción porque los sueños me revelaban que ella ya no sentía dolor, que ya no le dolía su boquita. Ahora, en este momento, estoy concentrada en Brisa y en Chatrán, pues así lo hubiese querido Snowa. Sé que todo este relato se concentra en el trabajo más duro que afronté con ellos, pero debo recordarles a todos que mientras sucedía todo esto, las alegrías y la compañía que ellas me arrojaron cada día, cada hora del día, eran realmente maravillosas. Junto a ellos nunca sentí lo que es la soledad, y sus amores han llenado mi espíritu y me han hecho mucho más sensible al dolor de todos los demás animales, al punto que he intentado en varias ocasiones ser vegetariana. Sé que he hecho hincapié en las espinas de este proceso, pero debo decirles que este proceso completo es una bella rosa. Fueron muchos, pero muchos los momentos alegres y bonitos al lado de ellas y con sus hermanitos. Así que
todo este sacrificio sí valió la pena para conocer lo que era el amor verdadero. Quise enfatizar en las dificultades justamente para poder ayudar a todos los tenedores de gatitos que también han atravesado este proceso, que están atravesando este proceso y que están siendo diagnosticados como positivo calicivirus, como para que tengan una guía. Que por qué no le apliqué la eutanasia a Snowa mucho tiempo antes. Porque ella hasta la última semana, hasta el último día, tuvo una vida normal. Ella podía comer con los medicamentos, podía moverse, dormía, jugaba. Tan solo que esos últimos días su cuerpo no asimiló el antiinflamatorio y entró en shock sistémico. ¿Que por qué no la llevé a urgencias cuando le dio el choque sistémico? Ahí tomé una decisión porque no quería que la torturaran más. La clínica la podía recuperar de esa recaída, le podía dar líquidos, vitaminas, recuperarla temporalmente, pero ella ya tenía su boquita completamente destrozada. Y así ella saliera de la clínica, volvería a recaer porque no podía comer y los antiinflamatorios volverían a generarle choque sistémico, lo cual no era una salida viable, solo postergaría mucho más su dolor. Darnos por vencidos y entregarles a Snowa, a la madre naturaleza, fue en ese momento la única y la mejor opción para ella. Ahora estamos en el proceso de luchar por Brisa y por el macho chatrán, que ha sido más fuerte, pero luchar por ambos porque Brisa tiene lo mismo, las mismas secuelas del calicivirus, una gingivitis crónica, y el macho tiene su proceso renal. Entonces estamos luchando por los dos que nos quedan. Estamos en ese proceso. Finalmente, todo esto que les relato, quiero que se genere como una reflexión hasta qué punto las personas, los particulares, tenemos esa carga tan grande de solventar la salud de nuestras mascotas. Por lo menos aquí en Latinoamérica o por lo menos aquí en Colombia, nos queda esa carga tan tremenda, tan difícil, sin recursos. No hay un sistema de salud que incluya la salud de las mascotas. Si todavía el sistema de salud para humanos es difícil, mucho más para las mascotas. Entonces, ¿hasta qué punto los particulares somos los que tenemos que cargar con todos estos procesos, tanto de salud, emocional, con secuelas psicológicas, deudas bancarias, de todo? Entonces, ¿hasta qué punto no hay un sistema estatal que nos ayude a estos temas? Sin embargo, el mercadeo y la gran ilusión que nos venden con las mascotas a través de la publicidad, cómo nos entró toda esta moda, porque fue una moda impuesta a través del mercadeo, de todas las tiendas, todo como lo que se puso de moda tener mascotas, nos entra a nosotros los latinoamericanos o colombianos y empezamos a adoptar mascotas. En las ciudades empezamos a adoptar mascotas, pero sin ninguna estructura, sin ningún control, sin ningún amparo de nada. Entonces, ¿hasta qué punto los países, las sociedades permiten que los ciudadanos se ilusionen con el mundo de las mascotas, se ilusionen con procesos, cuando no hay cómo soportar o sostener estos sueños? El sueño de tener una mascota con dignidad, con salud, no hay economía que la soporte o que la solvente. Los productos son muy caros, los alimentos son muy caros. De hecho,
he llegado a pensar que muchos de estos alimentos baratos, económicos, los terminan enfermando y luego nos venden el alimento que sí es bueno para ellos o que es medicado, nos lo venden muchísimo más caro. Todo esto lo siento muy perverso. Entonces, son muchas reflexiones. Hasta qué punto nos venden un sueño y hasta qué punto pues esto no tiene ningún soporte, no tiene ningún asidero. Otra cuestión es sobre el tema de las mascotas o los animales en la ciudad. Primeramente, las ciudades son muy grandes y los seres humanos quieren tener contacto con los animales y con la naturaleza. Los seres humanos o las personas en estos procesos aquí en países latinoamericanos, o soy más específica, aquí en Colombia, procesos anteriores de la violencia o de la pobreza hicieron que mucha gente migrara a las ciudades. Y las ciudades crecieron muchísimo y los seres humanos pues en ese anhelo de tener contacto con la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, adoptamos mascotas. Pero se nos generan dentro de las ciudades unos caos y unos procesos, unas convulsiones, peleas, conflictos por mascotas, muchos problemas, porque no tenemos espacios para poder soportar estas mascotas. Tampoco tenemos los servicios de salud adecuados, ni unas afiliaciones, ni unos seguros de salud adecuados para que nuestras mascotas estén asistidas. Entonces es como complejo. Yo creería que el ser humano tiene que retornar a la naturaleza y que los animales deberían estar en la naturaleza. Los perros, los gaticos deberían estar en la naturaleza junto con los humanos, y que las ciudades, los temas urbanos, las ciudades deberían ser más pequeñas y no así como tan grandes, tan monstruosas. El ser humano debería retornar junto con sus mascotas a los campos, a sembrar el campo. La producción de todos los concentrados para mascotas está dejando una huella ecológica muy grande, una depredación también de los bosques, una depredación ambiental. Entonces, ¿hasta qué punto todas estas modas que se inventa el mercadeo, lo que han generado son como falsas ilusiones, expectativas, y también nos han hecho como sufrir mucho, nos han hecho endeudar mucho con los bancos? Bueno, es una reflexión. Yo creo que muchas personas que han atravesado los mismos procesos que atravesamos nosotros nos pueden llegar a entender y comprender. Entonces, amigos, si te ha gustado este video, si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta, coméntalo y compártelo. Chao, chao.